Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Le damos la bienvenida a todo Honduras en esta fría mañana, una gélida mañana, un clima agradable propio de la época dicembrinas. Así que ya me imagino cómo estará la temperatura, cómo se sintió las temperaturas de esta madrugada en las zonas más altas del país, La Esperanza, Intibucá, el occidente del país. Tegucigalpa se llegó o por lo menos los pronósticos anoche y hoy en horas de la mañana estábamos escuchando en HRN a Francisco Zúñiga que estaban reportando temperaturas que llegaron a 7 grados, sobre todo en Intibucá, y tuvimos temperaturas aquí en Tegucigalpa de 10 grados. Los que nos levantamos temprano, pues se darán cuenta que pues estaba haciendo bastante frío. Para aquellos que no somos muy amigos del frío, pues estas épocas nos obligan a arroparnos, a protegernos más, pero yo sé que hay cualquier cantidad de gente, si no es que es la mayoría, que le encantan estas temporadas gélidas, temporadas de frío, porque ya son temperaturas bastante bajas y bueno, es propio de las de diciembre, de enero. Diferente sería con esto del cambio climático que nos pasara o como en otras oportunidades que 31 de diciembre, temperaturas de 25 y 27 grados que se han respirado, pero todos sabemos que hay un trastorno climático que lo ha producido el mismo ser humano y que bueno, estamos expuestos a eso y ojalá por ahí con estas cumbres que se desarrollan, la última que vimos en Dubái, se tomen medidas así puntuales, enérgicas, estrictas para poder cambiar este rumbo que lleva el mundo, la tierra y la humanidad. Bueno, el tema del día de hoy, lo compartimos con ustedes, tiene que ver con una enorme expectativa que cuelga en las esperanzas, en las inquietudes de los hondureños, y es la llegada al país, la instalación en Honduras de esta Comisión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad. Sí, el día de ayer se dio ya una noticia que pues viene a alentar a unos, viene a generar expectativas en otros, pero también en un sector de la población que ha estado esperando por 2 años la instalación de la CICI en el país, viene como a confirmar, dicen ellos, de que el tiempo y la espera será mucho más larga para tener una comisión de apoyo de lucha contra la corrupción y la impunidad en el país, auspiciada por las Naciones Unidas. Les compartimos el tema, se los presentamos a continuación en pantalla de el tema del día de hoy del programa de Frente a Frente. Ahí producción me auxilia y me proyecta inmediatamente el tema. Ya conversaremos con nuestro invitado, ya les diremos de quién se trata y aún tiene esperanzas. Estamos hablándole, cuando le decimos aún tiene, estamos hablándole a los hondureños. Aún tiene usted como hondureño la esperanza de ver la CICI en Honduras en este gobierno por aquello de las dudas. Mario Landa, nuestro colega, periodista, amigo de TN5 Estelar, preparó la nota de ayer precisamente cuando el canciller de la República hacía este anuncio de que se ha pues dado ya una extensión del tiempo de este memorándum de entendimiento entre Naciones Unidas y el actual gobierno para que pues se lleguen a los acercamientos, a las pláticas, a las negociaciones y lograr establecer una misión de apoyo en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país, pues sería antes o en este tiempo de los 6 meses que terminan en junio. Escuchamos la nota, regresamos y pues ya les presentamos a nuestro invitado el día de hoy, porque abarca este tema, pero también hay otros temas que tienen que ver con esto de la política exterior en el país y sobre todo lo que están pasando nuestros conciudadanos en los Estados Unidos con esta medida que acaba de promulgar el gobernador de Texas, Greg Abbott, que dicen de los últimos tiempos es la más dura, la más draconiana que pues, se ha promulgado en los Estados Unidos. Pero esta es la pieza informativa que Mario Landa nos ha preparado y que tiene que ver con la instalación de la CICI, las expectativas para que llegue la CICI al país. La instalación de una comisión anticorrupción en el país va para largo.
Este lunes el canciller Enrique Reina informó que el memorándum de entendimiento suscrito el 15 de diciembre del 2022 entre la ONU y el gobierno fue ampliado por otros 6 meses. Por 6 meses más, el memorándum ya hemos hecho un intercambio de notas con Naciones Unidas en aras de ampliarlo para culminar la negociación del convenio. La instalación de una comisión anticorrupción es una promesa de campaña de la administración Castro. Además, el canciller de la República ha informado que ha presentado una serie de propuestas a la Secretaría de las Naciones Unidas. La propuesta orientada a que las Naciones Unidas cedan y que antes de aprobar la reforma solicitada se firme el convenio entre las partes para dar un paso más en el proceso para instalar la comisión en el país. Creemos que tomando en cuenta la situación álgida que vive el Congreso, sería mejor que se firme y después se pase al Congreso para que hagan todas las reformas. Entonces estamos en estas conversaciones, pero tratando de salir con el texto. Según este expresidente del Colegio de Economistas de Honduras y actual rector de una universidad, la propuesta gubernamental parece difícil de ser aceptada por el organismo internacional. Sin embargo, todo depende del diálogo. Estos organismos internacionales son gente muy seria que trata de ver que las cosas se cumplan al pie de la letra una vez que se hayan firmado, pero siempre hay apertura para el diálogo, me imagino. Las Naciones Unidas exigen las garantías legales mínimas para la instalación de una comisión anticorrupción, con reforma, derogación y aprobación de leyes. Pasó un año y todavía no tenemos resultados concretos. Es por eso que hoy le pedimos al gobierno que garantice la firma de este convenio. Para eso deberá de designar los responsables de negociar el convenio con Naciones Unidas y pedimos que esta negociación no sea secreta. Queremos conocer cuáles son los alcances de esa negociación. Según los diversos sectores, el acompañamiento de una comisión anticorrupción es importante para el fortalecimiento de la institucionalidad y para derribar la impunidad que impera en Honduras. Mario Landa, Telenoticias. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracem. Calidad garantizada. Bueno, y este tema de la instalación de la CICI en el país, la extensión de este tiempo para el memorándum de entendimiento, para entrar en este proceso de las pláticas, pues lo conversaremos con el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, secretario de Relaciones Exteriores. Canciller, bienvenido, gracias por atender nuestra invitación y por compartir con los hondureños esta expectativa que está en todos los hondureños y reconocer, canciller, que ya no tienen la misma cantidad o el grueso de los hondureños que creían que esto se iba a dar, porque algunos pensaban en su momento que podía ser en los primeros 6 meses, pero ya vemos cuánto ha pasado. Han pasado 2 años, un año decía la diputada Fátima Mena, pero son 2 años y ya no es la misma cantidad de personas que tienen esa expectativa, pero sí miramos el optimismo dentro del gobierno y ojalá pudieran contaminar a ese sector de la población y que se pueda dar esta instalación de la CICI en el país. Buenos días, canciller. Buenos días, don Ulises. Encantado de estar en el programa y en frente a frente. Bueno, efectivamente hemos transcurrido, ha sido un tema prioritario de la presidenta desde la marcha de las antorchas. Fue, yo creo, una de las promotoras más importantes de que se estableciera una CICIG en Honduras. Y no hay que olvidar toda esa génesis de ese proceso que se inició con esas protestas que teníamos en el país por los temas de corrupción que se habían vivido en aquel momento, principalmente el del Seguro Social. En aquel momento pues se estableció una maxi auspiciada por la OEA, que no tenía capacidades investigativas ni de presentar casos, era casi como un ente asesor y que lamentablemente su mandato no fue ampliado precisamente cuando comenzó a tocar, a rascar apenas, desgraciadamente, todas estas redes de corrupción público-privada que le han hecho tanto daño al país en todo este tiempo y esa es la gran expectativa. Entonces, esa es la propuesta de la presidenta y una instrucción que nos dio particularmente a nosotros como Cancillería de presentar la solicitud a Naciones Unidas. Efectivamente, en su primer día de discurso inaugural en la toma de posesión, se ha ido haciendo todo el trámite. O sea, quisiéramos que fuera más rápido de lo que va, pero toma su tiempo. O sea, tomó su tiempo la solicitud, tomó su tiempo la respuesta de Naciones Unidas,
que ellos designaran a una persona, designaron a Miroslav Yencha, el secretario adjunto para Europa, América Latina y África, para que fuera nuestra contraparte. Comenzamos en la negociación de un primer memorándum de entendimiento, vinieron una misión de expertos, fuimos a Nueva York, en este momento la presidenta nombró una comisión especial encabezada por mi persona, con la ministra Rixi Moncada y el ministro Edmundo Orellana para que nos encargáramos de la negociación de este memorándum de entendimiento. La presidenta también lo impulsó en la primera Asamblea de Naciones Unidas que asistió en el primer año de gobierno y en diciembre suscribimos el memorándum de entendimiento. Como parte de este memorándum de entendimiento, para los que dicen que no hay avance, como le digo, todo ese año se negoció ese memorándum. Como primera parte y como primera fase del memorándum prácticamente era el nombramiento de un equipo de expertos que Naciones Unidas lo hizo. Tomó su tiempo, tomó cerca de 4 meses el nombramiento de este equipo de expertos por los temas normales burocráticos de Naciones Unidas y que ellos llegaran a Honduras. Ellos han hecho ya 3 visitas prácticamente al país en que su misión principal es realizar un análisis de la situación real de la justicia en Honduras y de la lucha contra la corrupción. Han presentado pues algunos hallazgos de este informe, que lo hicieron prácticamente más o menos en el mes de octubre, por ahí ya el informe formal. La presidenta volvió a visitar al secretario general en septiembre de este año y fue Honduras, más bien el gobierno de Honduras, el que le presentó un proyecto de convenio ya para la CICI basado, y queremos decirlo para que no haya dudas, un convenio basado en los estándares internacionales que existen, o sea, no es un convenio ni que promueva ni busque el interés de que no sea un ente independiente. Al contrario, la presidenta ha sido claro, tiene que ser un ente independiente, autónomo, imparcial y de conformidad a los estándares internacionales. Estamos ahora en ese proceso de negociación. Obviamente ahora hubo que ampliar el memorándum de entendimiento porque se vencía el 15 de diciembre. Hemos conversado a inicios de diciembre con el señor Yencha y un tiempo prudencial lo hemos colocado hasta el 15 de junio. Esperamos que se avance. Otro de los temas que cabe decirlo y que estamos avanzando es el tema de la negociación de una resolución en el seno de la Asamblea General, porque para que la CICI se establezca, como ocurrió con la CICI en Guatemala, debe haber un órgano de las Naciones Unidas que le dé un mandato al secretario general para que ésta se establezca. Entonces, a la par estamos negociando ya en Naciones Unidas, en la Asamblea General, con los países miembros, esta resolución que lo que busca es que se le dé el apoyo y el mandato al secretario general. O sea que no hemos parado realmente en este proceso. Y ahora esperamos, como le digo, en estos días seguir avanzando en la negociación propia del convenio. Ahora, canciller, pero ustedes tienen conciencia que ya son menos los hondureños que tienen la confianza y la fe en que pueda venir la CICI o se puede instalar la CICI en el país por aquello de que ha sido larga la espera. No, pues sí, son procesos que, mire, yo creo que hay que ser muy consciente de cuál es lo que implica o qué implica establecer una comisión de este tipo. En términos reales es que un país soberano que tiene su justicia, que tiene sus instituciones, que tiene sus poderes del Estado, y en este caso el Poder Judicial, o que tiene, por ejemplo, el Ministerio Público, ceda a un organismo internacional prácticamente parte de esas prerrogativas nacionales para que una institución internacional venga precisamente a presentar casos contra la corrupción. Entonces es un tema que no se negocia de la noche a la mañana, no queremos hacer el mismo parangón, pero en Guatemala esto surgió prácticamente después de los acuerdos de paz, de una comisión de la verdad, y demoró prácticamente 5 años su negociación. No esperamos eso, la presidenta ha sido clara y es más, como le digo, la muestra de su voluntad es que ella misma se ha desplazado 2 veces a Nueva York a hablar con el secretario general sobre este tema en particular. Ella ha pedido que se avance rápidamente y esperamos naturalmente que la negociación vaya rápido. Obviamente en esto nosotros tenemos que presentar como una solicitud del Estado las visiones que tenemos como Estado soberano, entendiendo, como le digo, que es un tema muy delicado, es entregarle prácticamente parte de la justicia a un ente internacional, o sea, es un tema muy delicado. Y le voy a poner un ejemplo, miren, la negociación que tenemos ahora en la Asamblea General para que nos den la resolución de apoyo a esto, hay países que no les parece mucho, hay países que dicen, miren, no nos parece mucho este antecedente, porque es un antecedente complejo de que los países cedan parte de su soberanía a un organismo internacional para que venga a intervenir en su justicia. Realmente es una intervención. Entonces, como le digo, es parte de todo esto que hay que ir
convenciendo países, hablando con el organismo, también Naciones Unidas hay que entenderlo. El tema de Guatemala no funcionó de la mejor forma posible, entonces también ellos quieren hacer ajustes a los mecanismos que tenían antes y es lo que estamos hablando. Ahora, canciller, lo que hemos escuchado nosotros, sí hemos escuchado muchas versiones porque ha llevado, bueno, en 2 años toda la discusión de la instalación de la CICI en el país. Y hemos escuchado críticos con bastante sensatez, que no lo dicen así de manera visceral. Miramos en la presidenta Xiomara Castro sí la intención, el deseo de instalar la CICI en el país. Y prueba de ello, y usted lo decía, y ellos lo reconocen, ha dado pasos en Naciones Unidas, se ha reunido con el secretario general, se entregó el convenio, que aunque no se ha hecho público, pues ya están las condiciones, las formalidades de Honduras en Naciones Unidas. Pero ellos dicen, esa es la presidenta Xiomara Castro, a quien la miramos bien intencionada, pero hay un sector extremo en el Partido Libertad y Refundación que es en el que en alguna medida torpedea este proceso. Se está dando esa relación de promocionarlo, de promoverlo y otros de obstaculizar este proceso dentro del mismo partido de gobierno. Mire, yo creo que eso es falso, yo creo que una especie de mensajes que se tratan de tirar para de alguna forma boicotear el proceso. En Libre yo creo que hay un apoyo completo de todos los sectores y las bancadas para apoyar esto. O sea, yo creo que hay que ser francos y ver la historia. O sea, ¿quiénes son tal vez los más preocupados de que venga una CICI? Nosotros no hemos puesto ningún límite en las negociaciones iniciales, no hemos hablado, por ejemplo, de periodos de tiempo. Hay unos que tratan de, como le digo, de imponer estas visiones que son falsas. Por ejemplo, que dicen, el gobierno quiere que esta CICI solo investigue a los del gobierno anterior y no a este gobierno. No, nosotros no tenemos problema que la CICI tenga una duración, puede ser de 1 o 2 gobiernos. No tenemos ninguna objeción en esto porque lo que queremos es que venga precisamente en una alianza, como ha dicho la Presidenta, entre Naciones Unidas y Honduras a luchar contra la corrupción. ¿Quiénes pueden ser los complicados en aprobar esto? Pues son los que sacaron a la Maxi del país realmente, o sea, y lo hemos visto, o sea, si vemos el país hacia atrás, y como le digo, hay gente que no le gusta que hablemos hacia atrás, pues hacia la historia, porque no le gusta oír las realidades, o sea, ¿quiénes han sido los funcionarios, si lo vemos así, más investigados, más perseguidos durante todo este tiempo después del golpe de Estado? Desde el presidente Zelaya para abajo. Al presidente Zelaya le hicieron no sé cuántos pliegos de responsabilidades y ninguno tuvo sustento realmente. O sea, muchos de nosotros que fuimos funcionarios del gobierno de él, tuvimos pliegos de responsabilidades que quisieron imponernos, tuvimos persecuciones y al final no tuvieron sustento porque eran persecuciones basadas realmente en temas políticos. O sea, nosotros no tenemos ningún problema, mire, y lo decimos con mucha franqueza, nosotros venimos de un golpe de Estado, de las calles, de resistir, hemos sufrido estas persecuciones. Hay muchos que han sido encarcelados, perseguidos, han ido al exilio. O sea, nosotros ya hemos pasado mucho de esto y realmente la voluntad de la Presidenta y de Libre es de presentar este proyecto. ¿Qué pasa? La Maxi la sacaron los que no quisieron que se investigaran los casos. ¿Quiénes se oponen realmente probablemente a que venga la CICI? Son esos sectores que gozaron durante 12 años de toda esta corrupción. Y lo vemos casi en un mensaje como casi subliminal lo que está pasando, por ejemplo, en la Corte Sur de Nueva York, en Estados Unidos. Cada vez involucran a más funcionarios ligados al gobierno anterior en esquemas de lavado de activos, esquemas de corrupción. Igual se ve ahora, por ejemplo, los fiscales interinos. Yo creo que ellos están moviendo casos, ni siquiera son casos nuevos, son casos que los habían engavetado en una colusión, creo, con lo que se había dado con los fiscales anteriores, que no movían los casos. O sea, yo creo que la preocupación es de otros y tratan de imponer que es Libre el que no quiere que venga la CICI. Canciller, pero apartemos la crisis que se vive o la parálisis legislativa, que eso detiene reformas que han pedido desde Naciones Unidas, que son necesarias para la instalación de la CICI, apartando esta conflictividad con la que nació y que con la que continúa el Congreso Nacional. ¿Cuál es el obstáculo así real para no haber avanzado? Ya sí hay avance, reconozco, pero para no tener así como algo concreto y decir, bueno, en los próximos 6 meses que se ha ampliado este memorándum de entendimiento, antes de que lleguen los 6 meses, en marzo, abril, estamos ya
con una misión exploratoria, pero ya como para instalar, incluso buscando la sede y el personal de la Sisi. Apartemos el Congreso, ¿cuál sería el obstáculo, o ve usted el principal obstáculo para que no haya caminado esto a 2 años, canciller, del gobierno actual? Estamos claros, mire, el tema aquí es, porque no se puede apartar, lamentablemente, aunque queramos, no podemos apartar toda esta conjunción de problemas que tiene Honduras y que es lo que vive la realidad del país. O sea, aquí lo que hay realmente es una lucha, y lo digo aparte de Sisi, en general, hay una lucha de los que no quieren que se investigue la corrupción, y eso es una realidad. O sea, este país tiene una deuda de 20.000 millones de dólares. Mire, la ministra de Finanzas el otro día decía, se hizo un pago ahorita, deudas de prácticamente, creo que eran 7.000 millones de lempiras de una amortización a la deuda de la que Honduras no ha dejado de pagar. Y de esa deuda creo que lo que se está pagando apenas en capital son escasos, creo que 2.000 millones, o sea, se van 3.000 millones a intereses, una deuda ridícula que se instauró en el gobierno anterior, y esos 20.000 millones nadie los ve. O sea, vemos los hospitales no existen, la presidenta está buscando construir 8 hospitales, las escuelas destruidas, las carreteras sin funcionamiento. Eso es todo lo que hay que transformar, y mucho va ligado a la corrupción. Si desgraciadamente en este país no se hubieran dado todos esos eventos de corrupción en estos años, pues la situación sería muy diferente. Entonces, no se pueden separar. ¿Cuál es el obstáculo? Pues sí, realmente, o sea, es una visión, o sea, una visión de Estado. Nosotros consideramos y hemos presentado, como le digo, un documento que es lo más general, hasta basado en el que está hecho prácticamente la Sisi de Guatemala, un documento internacional serio. Y esperamos que Naciones Unidas avance en esto. ¿Cuál es la diferencia ahorita? Nosotros les decimos, suscribamos el documento y enviémoslo al Congreso. ¿Por qué? Porque esa misma realidad del Congreso. En el Congreso ahorita hay una disputa compleja. Entonces, si yo le voy a ir a pedir a una par de reformas al Congreso en este momento para que nos permitan suscribir la Sisi, yo creo que va a ser muy complejo. Nuestra posición es que se firme, y como se hace normalmente, mire, aquí hasta la Constitución hondureña dice que generalmente nosotros firmamos y se envían los tratados o los convenios al Congreso para ser aprobados. Así se mandó la Maxi. La Maxi se firmó y después se mandó aprobación al Congreso. Es lo normal. O sea, tenemos que negociarlo. Obviamente nos pondremos de acuerdo, pero nosotros creemos que es mejor enviar el paquete al Congreso, porque esa es ¿cómo decirlo?, la prerrogativa del Ejecutivo, y nosotros cumplimos prácticamente con lo que la presidenta ha prometido. Al enviar ese paquete ya quedaría en manos del Congreso. Canciller, pero esa es la expectativa, la versión hondureña, lo que ustedes desearían. Usted se relaciona permanentemente con gente de Naciones Unidas, incluso con los que están en este proceso de negociación. ¿Usted puede percibir el ambiente que hay entre ellos para aceptar esa propuesta que ustedes le están planteando? Primero firmemos con Naciones Unidas, después vemos cómo se desentrampa el Congreso Nacional o cómo se normalizan las cosas. ¿Tienen ambiente, los sienten receptivos, o es la pura expectativa del actual gobierno o de ustedes que están encabezando esta misión de negociaciones con Naciones Unidas? Bueno, son posiciones de negociación. Les hemos hecho otra propuesta adicional y esperamos que esto nos ayude a desenredar un poco. Terminemos el texto, les hemos dicho. Terminemos el texto, y una vez concluido el texto, vemos esa posibilidad de quién firma o no quién firma. Entonces ahora, después de la ampliación, lo que estamos es nombrando los equipos ya de negociación para avanzar en el texto. Ya una vez cumplido el texto, pues veremos cuál será el paso más adecuado, pero ya queremos avanzarlo, pues, o sea, ahí es la realidad. Por eso nosotros no quisimos atrasar, porque mirábamos que, por ejemplo, a septiembre no había una propuesta de texto. El mismo memorándum de entendimiento lo dice, vendrá el equipo de expertos como una fase de este mismo, y paralelamente, dice, se negociará el texto. Y no habíamos recibido un texto de Naciones Unidas. Entonces la presidenta dijo, bueno, preparemos un texto, y se le presentó a ella misma, se lo presentó al secretario. ¿Se necesita una resolución de la Asamblea General? Ya la estamos presentando. Es más, ahora mismo en Nueva York se está negociando esa resolución. Entonces nosotros hemos, como le digo, mostrado esta fuerza, esta voluntad, y esperamos que avance. Yo espero en estas primeras semanas de enero y finales de estas que ya el texto empiece a negociarse, y estamos nombrando los equipos. Nosotros ya se los vamos a comunicar a Naciones Unidas, y como le digo, avancemos en el texto, que quede listo, como quien dice, solo para la firma, y ahí vemos las posibilidades si se firma o si se envía al Congreso, y veremos esto con Naciones Unidas. Que este texto, canciller, sale del convenio que ya tiene Naciones Unidas en mano. O sea, es sí, parte o sea, no. El memorándum que teníamos es como para iniciar este proceso y mostrar el interés de ambos de crear una comisión.
Ya el texto es el propio texto de qué será la CICI, cómo funcionará la CICI, cómo se establecerá, cuáles serán los mecanismos administrativos, etcétera, etcétera. Todo lo que será el funcionamiento e implementación de la CICI. Entonces, esperamos que el texto se concluya. Y como le digo, esa es la última propuesta que le hicimos. Bueno, no nos pongamos a ver si se envían las reformas primero, ¿no? Terminemos la negociación del texto para que yo lo tengamos listo a firma y después veamos ese paso ¿Hay posterior. fecha, canciller, así, entre estos 6 meses, marzo o empezando el nuevo año, de que ya este texto se pueda avanzar y se pueda concluir? Bueno, nosotros esperamos que sea lo más pronto. O sea, dimos 6 meses, que veremos, decía, prudenciales de ampliación, pero la presidenta Castro nos ha estado realmente empujando a que lo hagamos lo más pronto posible. Si lo podemos concluir en enero o a febrero, póngale máximo marzo, pues sería lo ideal. Bueno, déjeme ir a una pausa comercial, canciller, porque hay temas como las preocupaciones de algunos sectores y también la intencionalidad de otros, que el canciller lo ha dicho y hay que aceptarlos en aras de la ecuanimidad periodística, del equilibrio periodístico. Hay sectores que no quieren que venga la CICI. Y vean, hay sectores dentro de la oposición, pero también hay sectores dentro del mismo partido de gobierno. Sí los hay. Y nosotros no podemos desconocer la voluntad, porque sí se le ve voluntad a la presidenta Xiomara Castro, pero sabemos que hay algunos otros que no les gustaría tener una CICI en el país, que venga a luchar contra la corrupción. ¿Y qué dejamos para el regreso de la pausa comercial? Bueno, aquellos que dicen que viene o entra este proceso de negociación, esta ampliación de este memorándum de entendimiento, precisamente cuando ya empieza la actividad política en el país. Y la otra es lo que decía en su momento el subsecretario adjunto de la Oficina de el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Eric Jacobson, que tenemos las declaraciones de que, o dejaba entrever de que era una condicionante de Naciones Unidas este pacto de impunidad que se aprobó en enero del 2022 en el Congreso Nacional. Pero aquí tenemos el canciller, creo que es la voz más autorizada, el que ha estado más de frente en las pláticas, dándonos a conocer cuál es el camino que sigue esta misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Son temas que estaremos abordando al regreso de la pausa comercial. Les recordamos, hay otros temas, preocupación latente de los hondureños en los Estados Unidos, sobre todo los que están en el estado de Texas. Al promulgarse ayer una resolución o unas leyes antimigrantes que son draconianas, duras, pesadas contra los migrantes, y nosotros como Honduras tenemos muchos conciudadanos que viven en ese estado y que están profundamente preocupados, algunos de ellos arreglando maletas desde ya, desde que se conoció esta medida, para salir de ese estado, irse a buscar mejores derroteros a otros estados donde las situaciones no son tan difíciles como en la Florida o como en el estado de Texas. La pausa comercial, ya volvemos. Canciller, lo que muchos pues temen es que este tema de la CICI, ya cuando entre el próximo año, que incluso a finales del año se hace la convocatoria para las elecciones primarias, ya esto se contamine, ya las versiones no sean por el país, por combatir la corrupción, por vencer la impunidad en el país, sino que sean ya más políticas. Incluso el partido de gobierno ya enfrascado en una campaña política, el interés sea más en las próximas elecciones que en instalar la CICI en el país. ¿Saben que ese es un reto con el que se van a encontrar? Sí, mire, yo creo que, bueno, de inicio un poco volver a lo que usted mencionaba anteriormente y reiterárselo, ¿verdad? Subrayar que el LIBRE no hay oposición, o sea, desde la dirigencia, de partido como partido, con el coordinador general, que es el expresidente Zelaya, o desde el gobierno con la presidenta Castro, o de las bancadas, yo creo que no hay ninguna, ni el más mínimo deseo de que no avance el tema de la CICI. En este tema, obviamente, es un tema político complejo, y yo creo que no hay que esperar a la campaña política. Mire, es un tema tan de fondo que lo vemos actualmente. Mire, solo la elección de la Corte, cómo se complicó en el Congreso, la elección de los fiscales que ha estado bloqueada. Y por eso es parte de nuestra posición, mire, porque es evidente el deseo de bloquear las decisiones en el Congreso, y lo vimos hace unos pocos días. O sea, ni siquiera una amnistía vehicular se pudo aprobar.
Entonces es ahí nuestra preocupación de decir, si le vamos a ir a pedir a ese Congreso que está bloqueado prácticamente por la oposición, que se autorice unas reformas antes de firmar, pues yo creo que no nos van a permitir firmar. Entonces es ahí el tema. Pero como le reitero, la idea es avanzar en el texto y una vez que lo tengamos completo, pues decir qué se va a hacer en ese momento, definirlo en la negociación con Naciones Unidas. No queremos atrasar nada, entonces que no hay obstáculo que digan que no hay texto negociado, que no hay equipos negociados. Vamos a avanzar en el texto. Y una vez que estemos ya listos para firma, pues se determinará si se envían estas reformas o no al Congreso. Son realmente 24 reformas que se solicitan. De esas 24 reformas, como le digo, el intercambio es aquí sobre 6 reformas puntuales previas a las firmas, de las cuales ya se han aprobado 2, quedan 4 pendientes. Y nosotros lo que decimos, bueno, esas dejémoslas también con el grupo de las otras 18 para que sean las 22 reformas que las apruebe el Congreso. Al final de cuentas, como le reitero, el Ejecutivo firma, ese es el compromiso de la Presidenta, y ya después quedará en manos del Congreso la decisión de hacer estas reformas. Canciller, pero usted no ha percibido cuando lo escucho que en alguna medida responsabiliza a la oposición política en el Congreso Nacional del bloqueo de las sesiones, de la continuación de la actividad legislativa, pero no percibe que también en el Congreso Nacional falta liderazgo, ha faltado liderazgo y falta liderazgo para desentrampar todo esto y encaminar proyectos no solo como la instalación de la CICI en el país, sino proyectos de urgente necesidad para la administración de la presidenta Xiomara Castro. Mire, yo no sé, no podría decir que no hay falta de liderazgo. Lo que puedo decirle es que creo que hay intereses enormes. O sea, desmantelar un proceso, como le digo, un sistema que se vivió en el país durante 12 años, que utilizó la Corte Suprema, que utilizó el Ministerio Público, no es fácil. O sea, la presidenta lo ha dicho y lo ha dicho francamente. Por ejemplo, los senadores que visitaron ahora recientemente Honduras, o sea, se llevaron a la cabeza de la corrupción, allá está en Nueva York, ¿verdad? Pero el cuerpo sigue vigente en Honduras, hay infiltrados, o sea, lo hemos visto, por ejemplo, con la captura que se hizo ahora de alguien que llevaba a una prisión una gran cantidad de dinero en efectivo. O sea, el país, desgraciadamente, tristemente está infiltrado por el crimen organizado, por la ilegalidad, por la corrupción. Entonces, usted a veces no puede saber si se sienta con alguien que son funcionarios que están ahí desde antes, que vienen ya con algunas líneas ligadas a estas redes. Entonces, el problema de fondo es una lucha de poder, no es político. En términos generales, pues sí es política, pero me refiero lo que pasa en el Congreso Nacional es una lucha porque no hayan estos cambios, o sea, para que no se den estos cambios. Entonces, en el fondo eso es lo que ocurre y no hay liderazgo que pueda, le digo, tal vez solo con una simple negociación, porque el tema es de fondo, el tema es cómo se está desmantelando un esquema de corrupción que ha vivido en el país. Yo en una oportunidad estaba platicando con unos colegas periodistas que le damos cobertura a las actividades del Congreso Nacional, diríamos nosotros a la inactividad del Congreso Nacional. Y en su momento nosotros planteábamos un escenario imaginario en el que se sometiera a discusión del Congreso Nacional este documento, la aprobación del convenio de la CICI, que se pusiera a prueba la posición política ahí. El oficialismo en el Congreso Nacional, aquí está el documento. Sería interesante ver esa faceta, pero para llegar a eso hay que abrir no, pero como le reitero, Ulises, mire, el tema es, obviamente nos pondremos de acuerdo y eso no tenga duda, nos vamos a poner de acuerdo con Naciones Unidas y vamos a terminar el texto. Ahí definiremos pues si al final se manda el texto sin firma o se manda el texto firmado. Creemos que como debe ser con mayor fuerza, que debe ser firmado para que sea una presión todavía aún mayor para el Congreso, pero al final se va a enviar y lo hemos dicho siempre, al final quedará en manos de las diputadas y diputados mostrarle al pueblo hondureño esa voluntad de aplicación de la CICI. Lo que creemos sí nosotros es que para más rapidez debería enviarse firmado, porque si pedimos permiso, además de para las reformas, de permiso para firmarlo con una reforma, van a bloquear las reformas. O sea, pero estamos avanzando en Naciones Unidas y veremos qué se define. A mí me gustaría estar ese día en el Congreso Nacional. Y yo sé que muchos hondureños lo pueden seguir por las redes sociales, por los... No, y que sea público, la verdad que tiene que ser público. Y que tiene que ser una sesión pública para poner en evidencia quienes no quieren que llegue la
Sisi al país, que haya una comisión de lucha contra la corrupción y la impunidad. Vea, ese momento va a ser crucial, histórico, porque ahí se va a ver, de qué lado está cada uno de los que están en ese Congreso Nacional representando a los partidos políticos. Pero, canciller, hay un tema que no se puede soslayar y que le decía antes de irme a la pausa comercial, que precisamente el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de los Estados Unidos, Eric Jacobson, decía en su momento, ¿se acuerda cuando había una evaluación, que se dio una evaluación en los meses pasados de la administración de la presidenta Xiomara Castro? Pues él precisamente, y tenemos estas declaraciones que las tenemos en producción para que me puedan ayudar, decía precisamente esto que algunos dicen es el cuello de botella o el hueso más duro de poder roer para que la Sisi venga al país. Y tiene que ver con el pacto de impunidad que se aprobó el 04-2022, entiendo, en enero del 2022 en el Congreso Nacional, donde algunos dicen, mientras no se reforme esto, no va, Naciones Unidas no va a sacar la pluma y va a firmar este documento. Y esto era lo que decía, y luego escuchamos al canciller acerca de este tema que ya se ha consultado, se les ha planteado a quienes están en estas negociaciones de la Sisi, y bueno, han tenido unas versiones, pero ahora que se ha ampliado este memorándum de entendimiento, es interesante también saber, pues, qué percepciones tienen acerca de esto que decía, les insisto, el señor Eric Jacobson, que es el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las Naciones Unidas le pedirá a Honduras que haga varios cambios, incluyendo potencialmente repeler la ley de amnistía. Habrá que implementar los cambios rápidamente y eso sería una prueba de cuán serio está tomando el gobierno de Honduras su compromiso. Nosotros instamos a que hayan acciones expeditas porque esto necesita suceder rápidamente. Dice este funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, repeler la amnistía. O sea, esto ya había salido, ya había sido noticia, pero bueno, ¿cómo queda frente a esta ampliación de este memorándum de entendimiento, esta declaración que persiste, canciller, que se mantiene? Mire, de hecho, un poquito volver a ese momento que ocurrió. Como gobierno rechazamos de inicio un examen de parte del Congreso a Honduras. Creo que violenta cualquier principio de decisión de no intervención en asuntos internos y de no injerencia como Estado y como respeto, ¿verdad? Nosotros no le estamos haciendo exámenes a ningún gobierno, así que creemos que no es correcto que se nos hagan, solo como principio. En el tema particular de la amnistía, como se llama, y no es una ley de impunidad, creo que hay que cambiar eso, porque no es un mecanismo de impunidad ni ningún pacto de impunidad, es un mecanismo que prevé temas de amnistía ligados a las persecuciones políticas que se dieron durante el golpe de Estado y que hubo gente que salió al exilio perseguida con acusaciones falsas. Es esa amnistía la que se ha aprobado. Pero también hubo gente que estaba guardando prisión, canciller, y que salió después de esta amnistía. Y eso es lo que creo que contaminó este proceso. Mire, como le digo, son procesos que la gente se acoge a la amnistía y se debe probar que son casos políticos. Y ahí un poco la preocupación que ya se le hemos mencionado a Naciones Unidas y se le hemos expresado francamente, porque creo que hay también que aclarar otro tema. Las negociaciones que hemos establecido con la Secretaría General de Naciones Unidas, por principio hemos acordado que sean confidenciales y que como tales es petición también de ellos, o sea, ni siquiera es una petición que nosotros hemos hecho puntual, sino que ellos han pedido, como en otros esquemas de lucha contra la corrupción que han pedido, que sea confidencial para que no se contamine precisamente la negociación. Y aquí en alguna parte le hemos manifestado nuestra preocupación de cómo el señor Jacobson tiene información interna de lo que hemos conversado, porque se supone que esta información no debe salir. Entonces pareciera más bien un interés de los Estados Unidos de ingerir en alguna forma en el proceso de negociación. Y eso nos preocupa porque la Sisi, y lo ha dicho la presidenta, debe ser independiente, autónoma e imparcial. Independiente no solo de lo interno, no solo para los que les preocupa, por ejemplo, que el gobierno tenga una injerencia o que alguna fuerza externa ligada a la corrupción tenga una injerencia en este mecanismo de lucha contra la corrupción, pero también queremos una CICIG independiente de factores externos que pueden estar también vistos desde una visión política diferente.
Pero en el tema de la amnistía, para ser claro, de la amnistía, no tenemos problema en que si es necesario hacerle reformas puntuales, como tal una amnistía debe de ser dirigida a los temas políticos y estamos en eso, no hay problema. Sí le hemos hecho hincapié a Naciones Unidas que si existe algún pacto de impunidad, es la amnistía que se auto-otorgaron los del golpe de Estado. Entonces, si hay amnistías que pueden tener una influencia en el tema de la corrupción y que se otorgaron anteriormente, entonces también debe hacerse una visión e ir a la amnistía que se dio cuando el golpe de Estado. Y con mucho gusto nosotros también se revisará pues la amnistía que se dio para el golpe de Estado, en caso para las víctimas que tuvieron el golpe de Estado, dejándole en el campo de lo que es una amnistía. Si hay dudas sobre eso, no tenemos problema en negociar eso, no hay problema en hacerlo, pero como le digo, que también se involucre entonces al tema de la amnistía que se dieron los que siguen gozando de impunidad hoy ante violaciones de derechos humanos, asesinatos y corrupción que se dio en el régimen que estuvo en el golpe de Estado. O sea, nosotros no tenemos problema, pero hablemos entonces francamente de ese que sí es un pacto de impunidad para nosotros. Bueno, algunos dirán, esta es una condicionante para trastocar o de repente dilatar la llegada de la Sisi al país, porque lo escuchábamos al señor Jacobstein, que lo dice puntualmente. Repeler, él habla del término repeler, de que esa sería una de las peticiones de Naciones Unidas. Y vea quién lo está diciendo, un alto funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que estaría haciendo esta petición. Pero ya todos sabemos que en el actual gobierno han dicho que, o el canciller lo ha manifestado en este momento, de que habrá que revisar la amnistía que se dio luego de el proceso del 2009 en el que sacaron al presidente Manuel Zelaya Rosales del poder. Pero en esta amnistía, canciller, se beneficiaron tanto el expresidente Manuel Zelaya, muchos funcionarios, como también se beneficiaron de ambos lados. No, mire, yo creo que hay que hacer un parte como de aguas. La amnistía que se aprobó a inicios del gobierno del presidente Castro va dirigida a las personas víctimas que sufrieron persecución política, violaciones de derechos humanos, exilio, como producto de la persecución que se dio de los que dieron el golpe de Estado, para ponerlo así. Y no hay problema, como le digo, si la podemos revisar, a que sea una amnistía basada y dirigida a los temas políticos. No hay problema, eso lo hemos dicho en Naciones Unidas. La otra amnistía es la que se dio después del golpe de Estado para los perpetradores del golpe de Estado, los que cometieron el golpe de Estado, los que ejercieron el poder, tanto de la fuerza para sacar al presidente del poder, y que bajo esa amnistía siguen en libertad e impunes, en muchos casos hasta por violaciones de derechos humanos. Entonces, está bien, hagamos una reforma esta, pero entonces también anulemos aquella que le permite vivir en impunidad a los que no solo violaron derechos humanos, sino también que cometieron actos de corrupción. ¿Usted cree, canciller, que se puede llegar en esta discusión de la llegada o la instalación de la Sisi al país a ese escenario de que va a ser como la condicionante principal esta amnistía política que se dio o que se aprobó en el Congreso Nacional? ¿O cree que de repente van a ser otros temas, otras reformas? No, como le digo, nosotros no tenemos problemas en iniciar este proceso, pero tenemos que incluir entonces todo para hacer tabula rasa y ser equilibrados, pues incluyamos también la amnistía de los que se dieron. No hay problema y nosotros revisamos. Y ustedes siempre han dicho, canciller, que nunca en las pláticas que han tenido con Naciones Unidas, y vea que estoy buscando una repetición de lo que ya les hemos escuchado, pero es interesante escucharlo en este momento, de que nunca ha estado como condicionante esta amnistía política en el Congreso Nacional. Nunca se le ha mencionado en las pláticas con Naciones Unidas. Sí, se hizo, como le digo. Lo que pasa es que ahí es donde a veces es interesante cómo surgen las cosas, porque ha sido otras voces las que me han mencionado este tema, y Naciones Unidas lo incluye hasta el reporte que presentan los expertos en octubre. O sea, ha sido, yo creo, una petición de otros, como le digo, a Naciones Unidas. Y yo creo que la respuesta de Naciones Unidas es esta petición de otros. No puedo decirle quiénes, no sé si son sectores internos, no sé si son sectores externos, pero la petición de reformas que hace Naciones Unidas nos la entregan ya después de que han venido el equipo de expertos, no fue antes parte del proceso de conversaciones. Y ahí es donde nosotros pues tenemos este punto, porque cuando firmamos el memorándum de entendimiento, se decía que en el memorándum se decía que paralelamente debería avanzarse en la negociación del convenio.
y se vino la misión de expertos y no nos enviaron pues un texto inicial, y ahí es donde la presidenta dice, no atrasemos esto, enviémosle nosotros un texto para avanzar. Entonces también nosotros queremos que el tema tenga su sucesión rápida para una suscripción. Pero, como le digo, el tema relacionado a la amnistía fue posterior a las conversaciones primeras, y también fue posterior que nos dijeran que hubieran condicionantes previas a la firma, porque inicialmente no nos habían hablado de condicionantes previas a la firma, nos habían hablado que una vez suscritos se tenían que hacer una serie de reformas y que si se podía ir avanzando en otras, perfecto, pero no habían condicionantes. Entonces, como le digo, es parte de esta negociación. El canciller me ha confesado que lo que se ha entregado, el documento que se le entregó a Naciones Unidas, que lo entregó la presidenta Xiomara Castro, incluso las facultades que le dan a la Sisi, una vez que se instale en el país, es que no pueda el próximo gobierno, si hay un cambio de gobierno o que sea el mismo gobierno del Partido Libertad y Refundación, decir, bueno, ya nos incomoda esta misión de apoyo en la lucha contra la corrupción y nos la sacudimos, la sacamos del país, y que va más allá de un querellante adhesivo, que tiene incluso mayores facultades que un querellante adhesivo, que sea de una forma independiente, que se presente en los casos en los tribunales de justicia y no tenga que pasar por el fiscal de turno. Bueno, es parte de la negociación, como le digo, el interés de la presidenta es que sea una CICI con fuerza, ese ha sido el interés y ellos lo han manifestado, una CICI con facultades y además una CICI, como le digo, que tenga un periodo de tiempo prudencial, o sea, y ahí es donde creo que aclaramos parte de esas especies o a veces mensajes manipulados que se quieren dar, que queremos una CICI que solo trabaje para un tiempo determinado, que queremos una CICI que solo vaya hacia cierto gobierno. No hay problema, o sea, buscamos un mecanismo de lucha contra la corrupción, y como lo hemos mencionado, desde su primera carta la presidenta le dijo al secretario general, queremos un mecanismo que venga a contribuir con el Estado de Honduras para luchar contra las redes de corrupción público-privadas que incluyen hasta a veces sociedad civil en ellas. O sea, queremos un mecanismo que le venga a ayudar al Estado de Honduras ante la trágica situación que tenemos de que no se ha dado justicia en este país, de impunidad, y que tenga pues la fuerza para venir a luchar contra la corrupción. Ya los detalles de la negociación pues surgirán del texto, pero la idea de la presidenta es que realmente cumplir con su promesa de una CICI que tenga la fuerza necesaria y el margen de tiempo para esa transición. O sea, hay una nueva corte, está el proceso de nombrar fiscales, pero el sacar la corrupción de Honduras tomará un tiempo, entonces por eso esta alianza con Naciones Unidas. Bueno, cumplimos con un compromiso comercial, pero sí quisiéramos al retorno consultarle, y dejamos planteada la interrogante al canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, acerca de este documento que se entregó a las Naciones Unidas, si se puede conocer, si se puede hacer público, porque algunos sectores cuestionan eso, canciller, de que no se ha publicitado, de que se mantiene en secreto, de que no se quiere dar a conocer qué es lo que se está planteando en el mismo. Si esto se puede conocer antes de que se dé esta firma, y cuándo podría ser el tiempo en que los hondureños pueden conocer el contenido de este documento que la presidenta Xiomara Castro ya entregó a Naciones Unidas. La pausa comercial, ya volvemos. Bueno, esto es lo que opinan nuestros televidentes y que nos ayudan a alimentar las versiones y las opiniones aquí en el programa de Frente a Frente. Dice, la instalación de la CICI es una promesa de campaña y confiamos en que muy pronto esa promesa será cumplida. Hemos visto muy buenos cambios y uno de ellos es el trabajo que se realiza en el Ministerio Público o que realizan las nuevas autoridades. Lo dice Suset Andino. Tenemos otro mensaje, Milton Rausel. El gobierno está actuando en el tema de la CICI como esos deudores que le dicen a uno que le van a pagar mañana, y cuando llega mañana dicen que la otra semana, y después que tuvieron emergencia y después le dejan de contestar el teléfono a uno. Miren el parangón que hace o el símil que hace con los que le deben a uno, dice nuestro televidente. Bueno, también aquí dice María, buen día a los hondureños confiados en nuestra presidenta y en su compromiso con la justicia del país. Algo que se ha notado desde la llegada de los fiscales y esperamos que se termine de perpetuar con la llegada de la CICI.
Ismael Ochoa dice, es lamentable que se le haya dado largas a la instalación de la Sisi en Honduras y levantan muchas sospechas aún en las personas que apoyamos el cambio de gobierno. Si fue abominable en la pasada legislatura eliminar a la Masi, entonces nos pedirán, dice el voto, si no viene la Sisi. ¿Cómo nos van a, supongo que es lo que quiere decir, cómo nos van a pedir el voto si no viene la Sisi? Y Henry Smith dice, cuénteme, ¿por qué la amnistía aprobada por el golpismo no ha sido derogada por aquellos de la retroactividad en materia penal? Porque no se ha ratificado el tratado sobre delimitación marítima con Nicaragua. Henry Smith. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Estilo para todos para regalar en esta Navidad. Pantalla gratis en tus compras de aros y lentes. Bueno, canciller, y no podemos desconocer, este es como si ponemos o sopesamos las promesas de campaña, la instalación de la Sisi es como la promesa primaria, y ustedes están conscientes de eso. Sí, completamente, y la presidenta, lo reitero, la presión que tenemos de parte de ella es avanzar lo más pronto posible. Y quiero reiterarlo, ¿verdad? Sentimos que en algún momento se ha dado también un cambio de condiciones en lo que Naciones Unidas fuimos negociando al inicio, se lo subrayo, o sea, Naciones Unidas, al inicio hablamos de que si como primera fase se iba a nombrar el equipo de expertos y que paralelamente se iba a negociar el convenio. No recibimos proyecto de convenio, lo presentamos nosotros. En las conversaciones iniciales nosotros hablamos de que se iba a suscribir el convenio y se iba a ir avanzando en la reforma y se iba a enviar un paquete de reformas al Congreso. Después de la visita del grupo de expertos nos piden ahora que se aprueben reformas previas a la firma. Entonces ahí es donde nosotros queremos ser consistentes y decir, bueno, firmemos y enviémoslo. Pero otra vez lo menciono, o sea, queremos que se finalice el texto para no atrasarlo más, que el texto esté listo. Y vuelvo con la pregunta que usted terminaba anteriormente, o sea, ¿por qué no se hace público el texto? Bueno, es parte de esto, es una negociación muy seria y el texto se hará público. Una vez que esté culminado y ya sea se defina que se firme y se envíe al Congreso o se decida que, por ejemplo, se envíe el texto para que se haga la reforma, eso será parte de la negociación. Nuestra posición es que se firme antes, se hará público y al final el pueblo hondureño lo va a conocer y lo va a conocer el Congreso Nacional, que al final es el que tiene que definir. O sea, esto es parte, como le digo, es un tema, es muy serio. O sea, es que yo creo que hay que ver en el fondo que usted le esté entregando parte de su justicia a un organismo internacional que no es algo común, o sea, no es algo que ocurre. ¿Por qué ocurre? Ocurre porque en este país las personas, el pueblo hondureño perdieron su confianza en la institucionalidad, en la justicia, por los años de corrupción que se han vivido y la impunidad que ha vivido el país. Ese es el tema, por eso es que se propone la Sisi y es un tema, como les reitero, delicado, porque es entregarle la justicia a un organismo internacional. Canciller, bueno, estos temas que tienen que ver con la Sisi, que también están ligados con algunos otros temas que discutimos en el país. Yo me recuerdo y aprovecho la oportunidad para preguntarle cuando la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogo, dijo, es un momento muy difícil para Honduras porque un grupo muy pequeño del Congreso ha nombrado a fiscales, supuestamente interinos. Estas personas están tomando decisiones que no son, o sea, que no son para un interino. La mayoría de diputados no tiene mayoría a votar en el proceso porque un grupo pequeño tomó la decisión. Lo decía la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogo, y el 29 de noviembre usted le dice, embajadora Laura Dogo, además de opinar, busca ingerir nuevamente en asuntos de carácter soberano e interno del Estado de Honduras. Rechazamos su visión carente de todo fundamento legal y lógico de que los fiscales interinos tengan funciones diferentes a las que pudieran estar en propiedad. Y luego le dice, realmente nos sorprende que después de que los fiscales de la narcodictadura no promovieran ningún caso de lucha contra la corrupción y los engavetaran, algo que va contra el interés del Estado de Honduras y de nuestro pueblo, ahora pareciera que la posición de su gobierno, se lo está diciendo a la embajadora Laura Dogo, a través suyo, es la impunidad imperante que respaldó desde el exterior en el terrible y corrupto régimen anterior del Partido Nacional, que persistan esos casos y que no se persigan. Y cierro con el mensaje que usted le decía en aquel momento. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro está decidido a combatir la corrupción. Le convoco de manera puntual
a que discutamos este tema, mi retorno de Honduras, y coordinaremos la fecha. Este encuentro, canciller, no se dio. ¿Usted sostuvo alguna otra plática con la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogo, para abordar precisamente este tema y esas declaraciones que decía la embajadora, que nombraron 9 diputados a los fiscales interinos adjuntos y fiscal general, pero que estaban asumiendo no actividades o facultades de interinato? Usted les dice al final que la convoca a una reunión. ¿Platicaron? ¿No fue público esto o no se dio ese encuentro? No, mire, bueno, reiteramos la posición porque creo que lejos de cualquier óptica es un tema interno hondureño, es un tema decidido por un poder del Estado. Se nombró a los fiscales interinos conforme a la Constitución, a que no hay nada ilegal. Y nos sorprende que ella diga cuál debe ser la facultad de un interino, no, cuando la ley no lo señala. O sea, la ley no dice cómo debe actuar un interino o cómo debe actuar un propiedad. Y es más, los fiscales deben actuar, su función es presentar los casos y que están ahí desde hace años, ni siquiera son casos nuevos. Y solo como un tema adicional, o sea, la administración Obama, por ejemplo, por un poder que allá lo tiene el presidente de los Estados Unidos, puede nombrar en procesos así temporales en que no se ha decidido de un nombramiento. Obama nombró 14 funcionarios interinos en todo su gobierno. O sea que no está contra la ley, eso de aparte. Con la embajadora Dogo nos vimos la última vez con la visita del senador, el grupo de senadores que venía con el senador Kane, y conversamos sobre el tema. Ella ¿Sobre este mismo tema? Sí, conversamos sobre el tema de que nos íbamos, que estaba pendiente que recibirla. Entonces ella me comentó, ella salía de viaje el día martes después de la cita y el lunes tenía la agenda muy complicada y me dijo que por sus temas de agenda se disculpaba y no podíamos vernos, pero que a su retorno de vacaciones nos veremos para hablar de este tema. O sea, está pendiente la visita y la convocatoria que le hice a la embajadora Dogo. Canciller, y después de estos temas espinosos, esta crispación, porque vamos, los tweets que ustedes o los mensajes en ex que le manda, pues son así bastante directos, mordaces, puntuales. Ya en privado la relación es cordial con la embajadora de los Estados Unidos. No hay esta crispación o malas miradas o algo parecido. Mire, somos francos, o sea, y es la relación con los Estados Unidos. O sea, personalmente yo me voy muy bien con la embajadora y yo creo que viceversa, o sea, igual a todo nivel del gobierno. Pero son posiciones de Estado, yo se las digo y ella me dice su posición de manera franca, o sea, y es más, creo que la reunión, por ejemplo, con el senador Kane fue muy buena de parte de la presidenta Castro y las visiones del senador Kane más bien coincidían, creo yo, con mucho de lo que la presidenta le expresó y bueno, estuvo aquí el senador Kane en frente a frente con Renato y él le dijo claramente, mire, entendemos el desastre que hubo en el país en los últimos 12 años y que es muy difícil sacar a Honduras adelante en el tema de lucha contra la corrupción. O sea, es una relación normal. O sea, yo creo que desgraciadamente, y aquí yo en algún momento lo he mencionado, o sea, desgraciadamente hemos estado acostumbrados a ser un país que no dice lo que siente como país y que tenemos el derecho a hacerlo. O sea, es como que usted tenga un amigo y lo invita a su casa y que el amigo le quiera decir cómo organice usted su casa. Usted le dice, mira, un momento, esta es mi casa, no me vengas a decir cómo yo voy a organizar mi casa. Yo creo que es parte del respeto. Uno puede aceptar un consejo, puede aceptar unas cosas, pero hay temas que son internos propios y ese es el lenguaje franco que tenemos y lo tenemos a todo nivel. Nosotros visitamos con el secretario privado Washington unos días antes de la visita de la misión de senadores, visitamos el Congreso, visitamos a la subsecretaria Nolan y hablamos francamente al subsecretario de Defensa sobre los temas de la relación y cómo la vemos nosotros. O sea, hay esta relación franca y esa es la realidad. Embajador, llega la comitiva de los Estados Unidos que encabezaba, entiendo, Tim Kaine, el senador Tim Kaine, es un senador demócrata muy familiarizado con Honduras, que vivió por mucho tiempo en el Progreso y Oro, que hizo labor social, que anduvo caminando en las aldeas, en las comunidades, en los barrios del Progreso y Oro, muy amigo también del padre Melo, incluso, y lo reconoció y que habla el español. Más bien me parece que se le ha olvidado un poco, porque lo hablaba mejor cuando recién se había ido, y lo escuché esta vez que no tiene la fluidez con la que lo conocíamos. Pero llega esta comitiva y creo que el mismo día o días después, un día, 2 días después, viene el anuncio
del caso de los desvisados. Eso de los desvisados, que son 20, que son 25, que son 100, que son diputados del Congreso Nacional, otros que son funcionarios públicos, ¿qué conoce de eso, canciller? ¿Qué tan cierto es que son 100, que son bastantes y que viene otra lista? ¿O por ahí todo circula a nivel de rumor o si hay algo serio con ese anuncio que se hizo de los desvisados? Bueno, como posición de gobierno ante esta decisión, cabe decirlo, unilateral de los Estados Unidos, tomamos y reiteramos la posición que la misma presidenta Castro ha tenido en varios foros internacionales. O sea, Honduras rechaza cualquier medida unilateral por ser una medida unilateral, ya sea estas sanciones económicas, bloqueos económicos, o mismo aplicar temas como eliminación de visas o de otro tipo, porque son medidas subjetivas que un Estado las toma contra otro, ni siquiera en cooperación y en comunicación directa, porque hay temas que pueden ser plenamente subjetivos y no sabemos cuál es el origen pues, de esta implementación de una medida unilateral. Entonces, de principio la rechazamos porque la vemos como una medida de presión externa que se aplica directamente hacia otro Estado y no la compartimos porque para nosotros, como lo ha dicho la presidenta, le digo, es contraria al derecho internacional. Eso de principio, ¿verdad? De principio muy claro. En este caso, entendemos que estas medidas que se toman bajo esta normativa que tienen los Estados Unidos y que anunció el Departamento de Estado, no se hace pública. O sea, solo se le avisa a los interesados cuando se les quita la visa. Pero a este momento ya deben de saber ellos que los desvisaron. Yo no tengo noticias de alguien que le han quitado la visa. Hay varios procedimientos. Les pueden avisar vía una notificación personal, una llamada, un correo electrónico a la persona que ha sido desvisada. O al momento de abordar un avión le pueden decir, mire, usted no puede abordar porque no tiene visa, o puede llegar a Estados Unidos como ocurrió con el expresidente Calleja y le dicen, usted no ingresa porque ya no tiene visa a los Estados Unidos. Esa es una medida que ellos aplican, ¿verdad? Así que en este caso, la lista Engels que ellos publican sí es pública. Esta medida que están aplicando no es pública, lo hacen directamente con las personas. Como le digo, nosotros por principio la rechazamos por ser una medida unilateral, contraria al derecho internacional. De ahí lo que ellos aplican, pues lo hacen de manera propia. ¿Y la califican como una medida injerencista? Sí, yo creo que todas las medidas unilaterales las calificamos de injerencistas. No vamos al análisis de que pueda haber razón, pueda no haber razón, porque el problema es ese, que usted asuma que le aplique a otro Estado una medida unilateral. O sea, estamos contrarios a ella. La presidenta ha elevado su voz en Naciones Unidas, en la CELAC, en la Unión Europea, contraria a las medidas unilaterales, porque creo que no contribuyen a una buena relación, porque se aplican directamente. O sea, yo es como que le diga, mire, usted ya no pase por aquí, porque, o sea, y le digo, porque usted es corrupto. Y yo, ¿qué análisis sé que se tiene, si hay pruebas, si no hay pruebas? Entonces, porque yo quiero que usted haga tal cosa, le voy a cerrar sus cuentas de banco al país. Entonces las vemos como medidas contrarias al derecho internacional y hay una serie, como le digo, de países que las rechazan. Por ejemplo, el caso del bloqueo con Cuba, más de 190 países en las Naciones Unidas rechazan el bloqueo a Cuba porque es una medida unilateral. Les dicen desde la oposición, canciller, y específicamente del Partido Nacional, cuando se llevaron o le tocó, se vio obligado el expresidente Rafael Leonardo Callejas a presentarse a la justicia norteamericana, ustedes aplaudieron eso. Cuando se llevaron al expresidente Juan Orlando Hernández, también hicieron lo mismo. Cuando desvisaban a los que estaban en el poder en aquel momento, ustedes no calificaban como injerencia esas medidas. Pero ahora que los tocan a ustedes, ahí sí, como se dice popularmente, brincan y las califican de injerencia. No, mire, yo particularmente mi persona, que fui vicecanciller cuando el gobierno del presidente Zelaya, y me tocó ver el tema del presidente Calleja, nosotros siempre hemos dicho que esas son medidas que toma un Estado, que tiene su derecho a hacerlas, de quitarle o darle la visa a quien ellos quieran, pero en términos generales nosotros hemos rechazado las medidas unilaterales, o sea, no las calificamos. Obviamente hay gente que tal vez puede estar, decir, bueno, al fin se lleva o le quitan la visa a alguien por corrupto, pero en términos generales creo como Cancillería y como diplomático hemos estado contra medidas unilaterales por eso mismo, porque son medidas subjetivas que toma un Estado basado en su propio análisis, no en ningún otro análisis, ni basado en ningún convenio, ni en ninguna cooperación.
entonces las consideramos como unilaterales. Distinto es el caso, por ejemplo, de una extradición. Tenemos un convenio con los Estados Unidos y como tal los pactos internacionales están obligados a cumplirlos y los estamos cumpliendo. Cuando nos piden a alguien extradición, rápidamente, al menos como Cancillería, nosotros trasladamos de inmediato estas solicitudes a la Corte Suprema y que se haga el trámite necesario. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial. Al retorno, un tema que les habíamos adelantado y que es la preocupación en este momento no solo de los hondureños que viven en el estado de Texas, sino de los familiares que están aquí en Honduras. Y es esta medida que ha promulgado, esta ley antimigrante que ha promulgado el gobernador. Ahí ven ustedes, ahí tenemos la pantalla, ahí está firmando. Esta es la promulgación, canciller. Y sí, esto fue el día de ayer. ¿Y saben qué está firmando este gobernador? Que son antimigrantes, es republicano, muy afín con las teorías, las políticas y el pensamiento del expresidente Donald Trump y también precandidato de los republicanos. Y es que van sobre los migrantes. El proyecto de ley SB3 ya es ley en el estado de Texas. Ahí lo escuchan ustedes. Ya es ley. Es una ley contra los migrantes. Obviamente el canciller tiene una postura alrededor de esta situación y estoy seguro que tiene también y guarda la preocupación de lo que puede venir. Ya son 2 estados que tienen medidas bastante fuertes, pesadas contra los migrantes. Nos vamos a la pausa comercial y volvemos para consultarle al canciller Eduardo Enrique Reina acerca de pues, qué piensa de estas medidas y si por ahí hay algunas acciones del gobierno para salir en auxilio de nuestros connacionales en los Estados Unidos y sobre todo en el estado de Texas, porque ya le diremos qué contiene esta ley que acaba de firmar el gobernador de Texas, el señor Greg Abbott. Bueno, estos son los mensajes que nos llegan a nuestras plataformas digitales. Roberto Díaz al Cerro dice, si la ONU quisiera establecer la Sisi, hace mucho lo hubiera hecho. De lo que se deduce que no va a llegar en este gobierno. Honduras no necesita ayuda externa para establecer justicia. Solo es de aplicar la ley a todo aquel que la haya infringido sin mirar colores políticos. Elvin Roy Tábora dice, es preocupante el problema de la justicia en nuestro país. La verdad, solo tenemos que observar que el Poder Judicial se va ahora de vacaciones por 2 semanas largas, que en los municipios, pueblos y en las ciudades no hay juzgados en un país con tanta violencia. Eso por sí solo, dice, y ahí termina el mensaje. Priscila Jameson dice, no solo la espera, sino también la seguridad que la presidenta hará lo necesario para poder instalar la Sisi en Honduras y hacer justicia. Jacqueline Espinosa dice, las diferencias son notables. Desde ahora vamos por buen camino con un ministerio público libre de narcotráfico y corrupción. La justicia ha llegado a nuestro país y todos los que han hecho daño a Honduras la tienen o van a pagar, dice. Y Celeste Andino, la Sisi es una promesa de campaña de la presidenta y se va a cumplir. Por ahora estamos contentos de tener una fiscalía que no representa al crimen organizado ni al narcotráfico, nos dice Celeste Andino. Y para uno de los televidentes que escribía que el Poder Judicial se va de vacaciones y que por ahí en un país violento dice que quedan a la deriva, entiendo que no. La parte que tiene que ver con los delitos contra la mujer, los homicidios y todo eso, siempre quedan un personal de turno en el Poder Judicial. Bianca Fares, buenos días, ¿y por qué no vendría la Sisi? Se pregunta. ¿No creen amarillismo? ¿Cuántos años esperó para que viniera estando Juan Orlando Hernández y quiénes fueron los que se encargaron de correrlos? Los del Partido Nacional, y está hablando cuando estuvo la Maxi en el país. Eso es lo que opinan y piensan nuestros televidentes a través de las plataformas digitales del programa Frente a Frente. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Estilo para todos para regalar en esta Navidad. Pantalla gratis en tus compras de aros y lentes. Bueno, canciller, el primero en la Florida creo que fue Ron DeSantis, que se fue de frente contra los migrantes y una medida bastante parecida a la que hoy ha aprobado en el estado de Texas
Greg Abbott, que también es el encargado del estado de Texas. ¿A qué están expuestos los hondureños cuando ya usted conoce las medidas que han implementado? Castigo para quienes transporten a un migrante, castigo para quien aloje a un migrante, rompiendo la solidaridad de los migrantes, que no solo es entre hondureños y hondureños, sino que es entre otras nacionalidades que se apoyan, incluso nacionalidades disímiles. Un hondureño apoyando a un asiático recién llegado a los Estados Unidos. ¿Qué saben ustedes de esto? Y bueno, ¿cómo tomaron esta medida que ha aprobado y que lo están haciendo en tiempo de campaña interna en los Estados Unidos? Bueno, lamentamos, hemos estado en contacto permanente con el embajador Wu en Washington, que nos han estado enviando informes y resúmenes sobre esta nueva legislación estatal, que viene derivada de una legislación que ya se había aprobado por parte de la mayoría republicana en el Congreso, que endurece medidas contra los migrantes, y ahora este gobernador Abbott pues aún endurece más en su estado, y que ha sido muy criticada por entes de derechos humanos en los Estados Unidos. Efectivamente, son medidas duras, califican como delitos menores el tema de la migración. Si reincide, se convierten en delitos graves, se ponen multas de alrededor de hasta $25,000 para quien apoya a los migrantes. O sea, se le está llamando la ley de muestra tus papeles, o sea, como para perseguir un poco al tema más migratorio. Y como lo hablábamos antes en la pausa, obviamente obedece a temas ligados a la política interna de los Estados Unidos. Ellos van a campaña, están en campaña política. El mismo senador, el gobernador Abbott tiene aspiraciones políticas, y creo que tristemente su deseo es dirigir sus ataques a los migrantes como causantes de los problemas que vive Estados Unidos, lo que no es así, ¿verdad? Al contrario, creo que los migrantes, no solo hondureños y de todo el mundo, han sido y han contribuido a la creación de los Estados Unidos y a su levantamiento como Estado, o sea, a crecer. Y son los que contribuyen enormemente en los estados como Texas, Florida, en muchas de las áreas de construcción, agrícolas. Los migrantes son los que contribuyen a esa economía. Así que lamentamos estas medidas, rechazamos y condenamos, creo yo, cualquier medida que violente los derechos humanos y la dignidad, creo yo, de los migrantes en Estados Unidos. Y en este caso, los consulados que tenemos en Texas, Houston, McAllen y Dallas, pues están pendientes para tratar de seguir apoyando a nuestros migrantes en su obtención de documentos si los necesitan para hacer los trámites que requieran, y les pedimos a los hondureñas y hondureños que fijen con atención el cumplimiento también de las leyes para evitar tener problemas en los Estados Unidos. Canciller, ¿qué se puede hacer así inmediatamente? Porque están hablando de que la policía puede detenerlos y un juez sin mayor trámite los puede mandar de regreso para el país. Pero aparte de esto, están hablando de sanciones para quien no presente documentación, a quien ellos le acrediten en el momento que está de manera irregular, pero están hablando hasta de 20 años de prisión para quien reincida en esto. Los consulados, ¿cómo se acercan a mediar ante un juez, ante un juzgado, ante la misma policía? Mire, es terrible porque, como bien lo señala, prácticamente lo que buscan es que una vez capturados se les deporte, pero debe haber un procedimiento, o sea, las mismas leyes, y además los Estados Unidos fue condenado en la Corte Internacional de Justicia por 2 casos diferentes, uno con unos mexicanos y unos alemanes, a que se debe de proveer información a los consulados cuando se captura a alguien. Los jueces están obligados a hacerlo. Entonces, pues aquí será la labor de los consulados de estar mucho más pendientes de respaldar a nuestros nacionales. Y como le digo, lamentamos que se tomen estas medidas cada vez más duras. En el caso, por ejemplo, ayer lo mencionábamos en una conferencia de prensa, de los menores no acompañados, pues se ha fortalecido estos 3 consulados en Texas, porque es donde más centros de refugio de menores hay, y ahí se ha reducido. Cuando fue la presidenta había alrededor de 3.100 menores no acompañados y ahora hay como 2.100, o sea, que creo que ha sido efectivo enviar personal adicional a los consulados para atender ese tema puntual. Pero ahora sí,
Nuestros consulados en Texas, sobre todo, tendrán que ayudar mucho a nuestros compatriotas a dar seguimiento a estos casos cuando se presenten y sobre todo de proveer de documentación a los compatriotas. ¿Estas medidas entran de inmediato y ya pueden reportarse en las próximas horas capturas? Canciller, ¿han alertado a los que están en los consulados, al cuerpo diplomático acreditado en esos consulados para que de inmediato se comuniquen o la población tiene la información? ¿Le hablo al consulado o hay un teléfono donde puedan recurrir para...? Bueno, están los consulados en general, como le digo, y como le mencionaba, el embajador Bu ya está pendiente y él también gira localmente las instrucciones a los consulados puntuales cuando ocurren estos casos. Y bueno, trataremos de proveer cada vez más atención a nuestros compatriotas. Es complejo, se habla que hay entre 1,5 millones, algunos hablan a veces a 2 millones de hondureños en Estados Unidos, algunos circulan, vienen, van, pero cada vez las medidas son más duras y esta misma legislación incorpora en la que aprobó el Congreso de Estados Unidos construir más barreras, más muros, o sea, vemos desgraciadamente también una vuelta casi a las políticas que aplicó Donald Trump y que son más duras hacia nuestros migrantes y estaremos pues como Estado, con instrucciones de la presidenta Castro, luchando siempre por el respeto a sus derechos humanos y a su dignidad. Canciller, ustedes han resentido algunas medidas que han tomado, sobre todo congresistas republicanos. Creo que pues no les parece muy agradable las opiniones y las versiones que tiene la congresista María Elvira Salazar, que es republicana, pero hay un cambio de gobierno, ustedes todavía van a estar en el poder y algunos creen que podrían asumir o poder ganar Donald Trump con el Partido Republicano. ¿Ahí se complican un poco las cosas para ustedes o cómo quedan, incluso para los migrantes también, canciller? Bueno, obviamente hay diferencias con algunos congresistas y rechazamos muchas de estas posiciones. Esperamos que la relación con los Estados Unidos no se complique, no solo para Honduras. Mire, la administración Trump tuvo una relación muy compleja con toda América Latina. O sea, yo creo que los Estados Unidos, y no solo con América Latina, a nivel multilateral, la presencia de Estados Unidos se debilitó mucho a nivel diplomático. Hubieron diplomáticos dentro del Departamento de Estado que más bien conformaron grupos para rechazar el manejo de la política exterior por la administración Trump y no dejó muy buen sabor a nivel mundial, creo yo, el manejo de la política exterior. Bueno, es una posibilidad, serán los americanos los que decidan su destino electoral en democracia, pero sí, una vuelta a esas políticas tornarán más compleja la relación, como le digo, no solo con Honduras, sino con América Latina y el mundo. La población en Texas, en el estado de Texas, los hondureños que están en ese, ¿qué o cuántos son? ¿Tienen algún número? No tengo un número exacto, tendría que averiguarlo, pero yo creo que deben dar un número importante, tal vez sus 200, 300 mil. De hecho, uno de los consulados móviles que hicimos hace poco lo hicimos precisamente en San Antonio, tomando en cuenta estos grandes números de hondureños, pero por lo menos yo creo que unos 250 mil, 300 mil ha de haber que residan o vivan en Texas, más los que ingresan y salen cada vez por vía las fronteras, porque uno de los pasos más importantes precisamente es las fronteras que quedan en El Paso, las que quedan en McAllen, esas son yo creo que las que más reciben, unas de las que más reciben migrantes. Canciller, pero medidas como estas, porque estaban anunciando los que se oponen a estas medidas, que son la ley antimigrante más groseras que se han aprobado en los Estados Unidos, obligan a hondureños, a muchos hondureños y a muchos migrantes a abandonar esos estados. O sea, ya van a tener algunas comunicaciones, me imagino ustedes, a través de los consulados, de muchas familias que han vivido por años ahí, otros que recién van llegando, que están alistando sus maletas y dicen, no, aquí no podemos vivir porque hay que estar muy pendientes en la calle, en los supermercados, en los comercios, de en qué momento se encuentra un policía que lo puede detener y lo puede deportar. Correcto. No, y eso lo vimos ahora con la ley de Santi en Florida, de muchas hondureñas y hondureños que están buscando trasladarse a otros estados por estas medidas. Igual creo que va a ocurrir en Texas. Y al final, fíjense que del análisis que han hecho no solo Honduras, sino otros países, creemos que también de alguna forma esto se revierte ante estas decisiones porque, por lo que le digo, el impacto económico que va a tener.
porque la mayoría de la mano de obra que se usa en estos estados es de migrantes. Son migrantes que a veces desgraciadamente no están documentados. Entonces esto de alguna forma va a tener un impacto económico para los mismos estados. Veremos cuánto dura esta medida porque les impacta en reversa si empiezan a aplicar medidas tan duras en muchos de los comercios y negocios que son migrantes precisamente los que contribuyen. Vamos a cumplir con otro compromiso comercial, pero eso es lo que pasa en los Estados Unidos, pero lo que está pasando internamente, canciller, el número de hondureños que están abandonando el país, por ahí la consulta queda pendiente, queda colgando acerca de qué se puede hacer, porque se han incrementado el número de hondureños que, pues ante la falta de oportunidades en el país, están saliendo ya no de 500 como pasaba anteriormente, sino que ahora están hablando de diariamente están saliendo entre 1,000 y 1,200 hondureños que se van en busca del sueño americano. No todos pasan, pero sí todos les toca pasar por las vicisitudes, las dificultades que se encuentran en el camino antes de llegar a los Estados Unidos. Las violaciones permanentes en el camino de los coyotes, de los que abusan, de los que van hacia los Estados Unidos en busca del sueño americano. La pausa comercial, ya volvemos. Bueno, leemos los últimos mensajes acerca de la temática que hemos desarrollado hoy en el programa Frente a Frente. Si a 2 años aún no está en Honduras la Sisi, es porque los corruptos del Libre, coludidos con los corruptos del Partido Nacional y Partido Liberal, no quieren. Así de sencillo, Atol con el dedo libre se dio color de favorecer a la corrupción al soltar a sus corruptos con el pacto de impunidad, dice Edgardo. No alcancé a leer el nombre, pero ustedes lo pudieron percibir. Grisel dice, buenos días, la Sisi es un hecho y claro que llegará a nuestro país. Es una promesa de la presidenta Xiomara Castro. Ella no ha defraudado a su pueblo. Por ahora festejamos y estamos satisfechos por tener una fiscalía que no sirve al crimen organizado y al narcotráfico. Y Manuel Cáceres, la Sisi hondureño no vendrá porque el gobierno tiene que revocar una serie de reformas como el acuerdo de impunidad donde premian a ladrones de este gobierno, así como los robos al gobierno desde el 2006. Ya dejen de mentirle al pueblo, por favor, dice Manuel Cáceres. Bueno, el encargado de la seguridad, Carlos Aguilar, sí, el doctor Carlos Aguilar, que ha posteado este mensaje en su red personal de ex. Dice, he recomendado a la presidenta Xiomara Castro, el médico, acordemos, reposo por 4 días por afección respiratoria. Esperamos su pronta recuperación. O sea que la presidenta Xiomara Castro podría pasarse el 24, pues ahí guardando reposo, según recomendaciones que le ha hecho el doctor Carlos Aguilar. ¿Ya sabía usted, canciller, que estaba afectada de salud? Sí, ha estado un poco, como digamos, resentida de salud y esperamos igualmente que se mejore pronto. Y como lo decíamos, o sea, en tanto contacto con tanta gente que tiene la presidenta, pues es fácil a veces una gripe o cualquier cosa que siempre a uno se puede contagiar, pero esperamos que se recupere pronto y ya con el descanso. Pero se mantiene al tanto, mire, de todo, siempre está pendiente, dándonos instrucciones y yo creo que eso es lo más importante. Canciller, antes de cumplir con nuestro último corte comercial y ya en el poco tiempo que nos queda, ¿está la expectativa, y así muy rápidamente, canciller, de que esta medida que se ha tomado en el estado de Texas podría encontrarse con alguna acción legal para poderla contrarrestar, porque esto choca también con la política federal e incluso con la política del presidente Joe Biden? Así es. Por ejemplo, en el caso de las medidas de DeSantis, sé que han sido objeto de algunas demandas judiciales en los Estados Unidos, y ahora hay unas iniciativas del congresista Joaquín Castro, que precisamente es de la zona de Texas, en que pide al Departamento de Justicia que actúe contra estas medidas porque ir tomando medidas más allá de lo que la ley federal establece. Entonces esperamos que tal vez en este campo se tomen otras medidas que contrarresten o reduzcan estas medidas tan duras que se pretenden aplicar. Pero aún y con todas las acciones legales, los reclamos legales, los amparos legales que se han puesto en el estado de la Florida con la ley muy similar a la que acaba de en este momento promulgar
en el estado de Texas sigue vigente. Sí, sigue vigente hasta que no se defina algo judicialmente. Ocurrió también con el TPS. Recuerde que también en la administración Trump decidió eliminar el TPS. Las mismas organizaciones de migrantes que se beneficiaban colocaron una demanda en el estado de California y esta demanda surtió efecto porque al final suspendió el acto reclamado y bueno, son parte también de las medidas que toman las personas que están defendiendo en términos generales los derechos humanos y los derechos de los migrantes. Canciller, la preocupación aquí interna es de los familiares, de los amigos, de todos nosotros los hondureños, lo que pasa con nuestros compatriotas en los Estados Unidos con estas medidas draconianas, medidas duras, severas, inhumanas. Pero aquí la pregunta que se hace es que sigue saliendo tanto hondureño. No sé si ustedes tienen registrada esa estadística que de 500 que se iban en el pasado, hoy estamos hablando ya de un número de 1,000 hondureños que están saliendo diariamente del país. Este fenómeno, pues no sé si es parte del estudio de la preocupación de la actual administración. Sí, y lo estamos siguiendo de manera muy puntual. De hecho, hace poco el Instituto Nacional de Estadísticas, que ha sido fortalecido porque estaba abandonado, ha tenido algunos estudios, particularmente sobre el tema del comportamiento, por ejemplo, de las remesas. Y sí, obviamente se da seguimiento. Y no solo creo que el incremento de la migración a nivel general, o sea, antes pasaban por Honduras 300 personas diarias, ahora pasan a veces hasta 5,000, 6,000 de diferentes nacionalidades. No solo de América Latina, sino también de países africanos, de Europa central, de Medio Oriente. 5,000 diarios. Sí, a veces pueden pasar hasta 5,000 diarios. Y aquí es donde pues el tema de la amnistía migratoria es tan importante desde un punto de vista humanitario y hacemos un llamado, creo yo, aprovechamos a las diputadas y diputados del Congreso, que es un tema humanitario. Así como nosotros pedimos el respeto a nuestros migrantes y la dignidad de los mismos, creemos que es oportuno y ha sido reconocido hasta por Naciones Unidas estas políticas que ha implementado la presidenta Castro. En el caso sí de los migrantes, fíjense que a pesar de todo, las cifras que tenemos de, por ejemplo, los centros de atención a los migrantes retornados que reciben de los cerca de 8 aviones a veces que recibe Honduras o más a veces por semana de los Estados Unidos, en este año se han recibido cerca de 56,000 personas. Pero se ha reducido. Es interesante que comparado al año anterior se recibieron 88,000 personas que venían en aviones desde los Estados Unidos y las capturas que se han dado de personas en la entrada de Estados Unidos también se ha reducido casi en un 12%, si no me equivoco, en las cifras que nos ha enviado el embajador Bu, lo que es interesante. Lo que sí se ha incrementado este año es un comportamiento de algunas familias que bajan juntas, pero se ha reducido el número de individuos. Es muy difícil, obviamente, el tema de la migración para contrarrestar las causas que lo provocan, son muchas, algunas estructurales y hay que trabajar obviamente en la mejora del crecimiento económico, la educación, la salud, el mismo tema de la corrupción, o sea, ha provocado muchos daños a la economía nacional y el tema también de la violencia, pero pienso que en las medidas que se va avanzando, pues tenga un impacto positivo en esto y el crecimiento obviamente económico y la mejora de la calidad de vida. La presidenta lo dice repetidamente, nadie se va del país porque quiere, va porque a veces, desgraciadamente, las condiciones no les permiten estar. Y vean que hay un elemento interesante con esto de la migración, con esto de los hondureños que salen del país en busca del sueño americano, la mayoría, estamos hablando de un 65-70% de los hondureños están saliendo del país, pero tienen un trabajo. El problema es que el trabajo que tienen no les da para cumplir todos los compromisos y las obligaciones que tienen en el hogar, para cumplir la canasta básica. Entonces el reto para los próximos 2 años del actual gobierno pues será crear fuentes de empleo, pues profundizar la inversión social, la inversión pública, y ese presupuesto sería soñado, factible, que no se quedara nada pues en las arcas nacionales, sino que todo se invirtiera y todo terminara en las comunidades a través de las transferencias a las municipalidades y las acciones de gobierno que están obligados a realizar. Salimos con nuestra última pausa comercial y regresamos ya para las conclusiones finales con el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, que han compartido con nosotros la expectativa de la llegada de la instalación de la Sisi en el país, aun y cuando pues hay muchos hondureños que están escépticos con la misma, pero esta ampliación
del tiempo del memorándum de entendimiento que llega hasta junio del próximo año, pues ha abierto nuevamente las esperanzas de muchos que creían que esto no se iba a concretar, y también están aquellos que dicen que bueno, que ha pasado mucho tiempo y que va a ser mucho más complicado porque entramos ya el próximo año así al fragor de la campaña política. La pausa comercial, ya volvemos. Bueno, el canciller de la República recién le ha caído un mensaje o miró en las redes sociales que ya le han encomendado una nueva actividad y un compromiso para el resto. No es infidencia, ¿verdad, No, canciller? para nada, la presidenta lo colocó. Es una actividad pública. Sí, me dice, para este día estará en Gualaco, en mi representación, el secretario de Estado, Eduardo Enrique Reina, y en una actividad, no sé los detalles, más bien con mucho gusto de representarles, un honor, pero hasta ahora me entero, así que tendré que ver los arreglos. El canciller salía del programa y atendía su agenda normal. Y gracias, canciller, por atender también nosotros el llamado y la invitación al programa Frente a Frente para abordar estas temáticas que, bueno, genera expectativa y preocupaciones en el caso de lo que está pasando en el estado de Texas, que recién es una ley que se promulgó el día de ayer. Canciller, bueno, gracias, sabemos que va a salir apurado porque ya le han encomendado una nueva labor y bueno, se le encomienda a la presidenta de la República, pero los consulados móviles, ayer lo anunciaban, están haciendo un trabajo para poder tener la mayor identidad e identificación de todos nuestros compatriotas en los Estados Unidos, así muy brevemente. Sí, no, muy rápido, mire, por instrucciones de la presidenta, efectivamente, después de su visita a la frontera sur de los Estados Unidos, nos encomendó realizar 8 consulados móviles. Lo hicimos conjuntamente con el Registro Nacional de las Personas y el Instituto Nacional de las Migraciones. Se atendieron 30,000 trámites en estos 8 consulados móviles, que fueron alrededor de un mes en 8 ciudades. Se extendieron más de 13,000 pasaportes y se enrolaron más de 10,000 hondureños. Y cabe decir que en estos 2 años de gobierno de la presidenta, que lo hemos implementado en cooperación con estas 2 instituciones, hemos extendido cerca de 500,000 pasaportes en el exterior y cerca de 200,000 identidades que ya se han entregado de estas 160,000. O sea, es una labor enorme, hay una gran demanda y estamos cambiando además el sistema de citas para que sea mucho más rápido y ágil la entrega de documentos. Así que estamos en esta labor gracias a la presidenta. Gracias, canciller, por haber aceptado la invitación y aguardar reposo también, porque lo siento que está un poco afectado de la salud y por ahí le llega la recomendación del doctor Carlos Aguilar, que también tiene que guardar reposo. A todos, gracias, buenos días, nos encontramos el día de mañana en otro programa de Frente a Frente.